Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. El día de hoy nos reunimos para celebrar la primera edición del Seminario Internacional que tenemos preparado para todos y todos ustedes. Es el Seminario Internacional de Criterios Jurisdiccionales en Materia Administrativa y este tiene como propósito difundir con la comunidad asociada de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y de la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, así como a todo el público en general, algunas sentencias en materia administrativa de diferentes órganos jurisdiccionales de países de Latinoamérica. La idea es que compartamos algunas de la Corte Suprema Mexicana, pero también recibir alguna retroalimentación de otras cortes, como he dicho, de América Latina. El día de hoy nos acompaña Marco Antonio Contreras Minero, un gran amigo, y pues agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, a su presidente, el doctor Jorge Vargas Morgado, por permitirnos este espacio y compartir este día con ustedes. Muchas gracias, querida Shell. Para comenzar este evento, charla, las y los invitamos también a agarrar su bebida favorita y acompañarnos durante estos minutos de esta interesante resolución que nuestro querido amigo Marco Antonio Contreras Minero va a exponer. Para ello, leeré brevemente una síntesis curricular de él, de la mucha trayectoria, aunque todavía joven, de nuestro compañero. Marco Antonio es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cursó la maestría en Derecho en la UNAM, es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha. Es máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Actualmente, doctorando en Derecho por la Universidad de Valencia, España. Ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha desarrollado una estancia de investigación en el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Valencia. Ha sido ponente y autor de diversos artículos científicos y de divulgación, además que autor de un libro de órganos constitucionales autónomas editados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha cursado estudios en la Universidad de Bolonia, Italia, y cuenta con diversos diplomados y cursos por la UNAM y el Poder Judicial de la Federación en México. En el ámbito profesional, labora en el primer tribunal colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito. Sin más, te cedo el uso de la palabra, querido Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Eh, Saludos a Shelja Brito y a Alfonso Mendoza, grandes amigos, colegas en la investigación. Y bueno, para mí es un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes, con el público que nos ve y nos verá, porque tengo entendido que esto se va a subir a una plataforma, concretamente a la de YouTube. Y bueno, también agradecer la oportunidad que me dan de ser el primero que abre estas jornadas, ¿no? Es un gran honor para mí. También, pues, agradecer a la asociación, eh, a todas las autoridades. Y bueno, voy a empezar con el análisis de esta sentencia, eh, la que propuse y que tuvieron a bien aceptar fue la del amparo en revisión 245-2022. Este amparo en revisión fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y voy a estructurar todo el análisis, primero enunciando los hechos del caso, luego dando algunos matices y también estableciendo las razones que llevaron al criterio jurídico, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los hechos del caso y por qué me pareció algo interesante de abordar? Es una persona, un ciudadano, que realiza una petición, o más bien son
tres peticiones, vamos a ver después cuáles fueron, a través de lo que ahora es conocido como X, que antes era Twitter, ¿no? Eh, Voy a mencionar en su mayoría a Twitter porque todavía era esa la plataforma cuando se dio esta resolución, que fue a principios de este año, 2023, que también ya está por acabarse, ¿no? Entonces, es una persona que formula una petición al ayuntamiento, concretamente al ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Y entonces, ¿qué es lo que pidió esta persona? Hizo tres peticiones en distintos momentos. Una de ellas fue una solicitud de información. En esa solicitud de información dijo que quería conocer cuál era el costo de la reparación de una calle. Luego fue una denuncia ciudadana también, donde solicitó una inspección a una calle en concreto, porque en esa calle sucede lo que coloquialmente conocemos como que hay personas que se dedican que les dicen viene, ¿no? Y que se dedican a apartar lugares. Entonces ahí solicitó una inspección para que interviniera la autoridad. Esto a través de los comentarios, ¿no? En la red social. Y por mensaje directo, igual en esa misma red social, solicitó que se realizara la obra pública de pavimento hidráulico en una zona cercana a su domicilio. Entonces tenemos tres peticiones a través de una red social, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó con estas tres peticiones? Bueno, pues que la autoridad omitió darle contestación a sus publicaciones y a su mensaje directo. Digamos que lo dejó en visto. En ese sentido, el quejoso eh, promueve pues una demanda de amparo indirecto en contra del ayuntamiento y señala como acto reclamado pues la omisión en darle contestación a sus peticiones. Entonces, señala como derechos vulnerados el artículo 6, acceso a la información, el 8, octavo, de derecho de petición, que es el que vamos a hablar con mayor amplitud en este momento, y también citó el primero constitucional y diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, conoce de este amparo un juzgado de distrito, lo admite, lo registra, y el ayuntamiento, de este proceso del juicio de amparo aquí en México, para quienes nos escuchan de otros lados, eh, digamos que el siguiente paso es que la autoridad tiene que rendir un informe sobre lo que dice el quejoso, ¿no? A eso se le denomina informe justificado, y la autoridad, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, pues negó la omisión de contestar el tuit, ¿no? Entonces, dijo en síntesis que los tweets no se pueden considerar como una petición formal que cumpla con requerimientos del derecho de petición reconocido a nivel constitucional. Y además dijo que la plataforma que utilizó, Twitter en ese momento, pues no era tampoco también el medio idóneo, ni el tweet, ni la publicación, digamos, ni la red social son los medios idóneos, según lo que dijo la autoridad, y no se cerraba a otras alternativas digitales, pero esas en concreto no podían ser. Entonces, ante esto, la jueza de distrito niega el amparo y en síntesis refiere que si bien se reconoce el derecho de petición que debe de garantizarse a través de medios digitales, estos medios para la juez
tienen que estar determinados en una norma, ¿no? Y que se pueda comprobar la veracidad de esa solicitud. Y la jueza lo que hace también es citar otro criterio de otro tribunal colegiado, un criterio de la novena época, en el que se dice más o menos estas cuestiones, ¿no? En ese sentido, estima infundado el argumento del quejoso, del ciudadano que hace la petición, reitero, porque no estaba establecido en una ley que pudiera hacerse peticiones a través de la red social Twitter en este caso, ¿no? Y la jueza dice que en su análisis de la norma del derecho de petición, hace un análisis histórico progresivo, histórico teleológico y lógico del derecho de petición, ¿no? Esto es importante porque después vamos a ver que cuando la primera sala tiene que resolver esta cuestión, eh, vuelve a hacer un análisis histórico, un análisis progresivo del derecho de petición y llega a otra conclusión, ¿no? Entonces estamos con que la jueza no le dio la razón al quejoso, al ciudadano que solicitó que le dieran respuesta y inconforme con la sentencia interpone un recurso de revisión. Este recurso de revisión dice que la jueza no interpretó correctamente, por decirlo en términos llanos, eh, el artículo octavo de la Constitución a la luz del principio de progresividad, ¿no? Eh, Además, se enfoca en desvirtuar ese criterio que ya mencionamos del otro tribunal colegiado, donde se dice que debe de estar normado el, eh, el procedimiento y que debe de estar establecido en una ley si se puede o no, a través, en este caso, de una red social, ¿no? Y también dijo que constituía un hecho notorio el que en la cuenta de Twitter del ayuntamiento, de la autoridad, resultaba que daban contestación a otras personas a sus peticiones. Entonces, de tal manera que él podía ver en tiempo real que a otros ciudadanos sí les contestaban y que a él no, por alguna cuestión que él no se podía explicar, ¿no? Entonces, de esa manera él dice, pues, ¿qué más uso institucional, digamos, se puede hacer que el que está demostrando la propia autoridad a través de su red social? Entonces, del recurso de revisión conoce un tribunal colegiado en materia administrativa y pensó que como era un asunto de mucho interés y de gran trascendencia para el ordenamiento jurídico mexicano, porque planteaba una interpretación directa del derecho de petición a la luz del principio de progresividad en un contexto digital, pues estimó que era necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, ejerciera su facultad de atracción y decidiera en concreto sobre este asunto, ¿no? Entonces aquí vienen los trámites, el presidente de la Suprema Corte pues recibe esta solicitud, la admite a trámite y la primera sala, la Suprema Corte aquí en México tiene dos salas, la primera sala eh, pues ejerce la facultad de atracción, ¿no? Y se turna el asunto al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como el ministro que va a elaborar la sentencia, ¿no? Ministro ponente. Y en ese
punto ya se empiezan a vislumbrar cuáles serían los problemas jurídicos para resolver. El primero es que el término escrito, vamos a ver también un poco más adelante, eh, de qué está compuesto en su literalidad el artículo octavo de la Constitución. Únicamente adelantar que se trata de un derecho de petición como los hay en en la mayoría de las constituciones, para no generalizar, en la mayoría de las constituciones, y que algunos autores han considerado como prácticamente reliquias constitucionales, ¿no? O sea, están desde hace muchísimo tiempo. Hay quienes argumentan que el derecho de petición está desde la época antigua en Roma y luego en la Edad Media, con Inglaterra en la llamada Carta de Juan Sin Tierra de 1215 aparece también. Y entonces se va configurando a través del constitucionalismo después moderno también en Estados Unidos, eh, y tiene esa línea de continuidad y es un derecho, digamos, como muy característico porque implica esa relación entre el gobierno y el ciudadano, esa interacción. Pero bueno, me fui un poco, regreso. Entonces, las autoridades, otra de las preguntas que estaban para resolver en esta sentencia es si las autoridades estaban obligadas a normar el uso de las redes sociales o no, o más bien todos los ciudadanos podían hacer las peticiones que quisieran, indiscriminadamente a través de las redes sociales de los órganos de gobierno, ¿no? Y si lo que publicaban las autoridades, otra pregunta, en redes sociales, podía considerarse como un hecho notorio, que fue uno de los argumentos, y recuerdan que dio el quejoso cuando interpuso su recurso de revisión, ¿no? De manera que, en general, el problema jurídico fue resolver por qué, aunque existía una petición de un ciudadano, una petición respetuosa, dirigida a una autoridad competente, eh, ¿por qué el hecho de que no la hubiera realizado en una plataforma que estuviera establecido en una norma tiene como consecuencia que en este caso el ayuntamiento no le conteste, no esté obligado a darle contestación y entonces ese artículo octavo de la Constitución que establece el derecho de petición queda, pues, convertido en papel mojado, ¿no? No sirve realmente. ¿Cuál fue entonces, un poco adelantando, el criterio jurídico que adoptó el órgano jurisdiccional? Vamos a ir al criterio jurídico y después vamos a decir cómo lo fue hilvanando, cómo le fue dotando de sentido y estableciendo sus bases, ¿no? Con las razones, la argumentación. ¿Cuál fue el criterio jurídico que adoptó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues dijo que si una autoridad empieza a utilizar un canal de comunicación, las redes sociales, cuales quieran que sean, aún a pesar de que no esté establecido en una norma que ese es un canal de comunicación para darle seguimiento a las peticiones y atenderlas y todo esto, eh, aunque esto no suceda, si este medio de comunicación es utilizado como un canal institucional de captación y atención de peticiones de las personas, entonces debe de concluirse, dice la sentencia, que la autoridad es la que ha maximizado, así lo dicen esos términos, el disfrute del derecho de petición. Es decir, no es necesario que esté en una norma establecido que tu autoridad, estás obligado a darle contestación a través
de la red social Twitter, Facebook. No, si tú lo haces en la práctica y es un canal institucional, entonces tú mismo ya te estás adelantando y estás maximizando ese disfrute del derecho humano, del derecho de petición, ¿no? Y en ese sentido, estás obligada, autoridad, a seguir lo establecido en el artículo 8 de la Constitución, ¿no? Y esa es la decisión. eh, Ahora habría que ver cuáles son los matices, porque también no es que la sentencia haya establecido este supuesto sin mayor limitación. Todos conocemos eh, cómo se manejan las redes sociales, sabemos que existen estos llamados bots y que pues también eso es algo que se plantea la sentencia. Dice, bueno, si hay muchos bots o hay una forma de, mediante algoritmos, establecer esos bots, pues si toda autoridad está obligada a responder a las peticiones, puede llegar un momento en el que esos bots colapsen el sistema, ¿no? Entonces establece ciertas particularidades, ciertas limitaciones que vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a la justificación del criterio, ¿no? Vamos a todos esos argumentos que ocupa la primera sala. En primer lugar, ocupa el argumento de la voluntad del constituyente originario. Entonces dice que el constituyente originario aprueba la disposición. Estamos hablando concretamente del constituyente originario de la Constitución de 1917, mexicana, bajo el entendido de que en el segundo párrafo, que establece a toda petición, ese apartado, ahí se garantiza la respuesta a peticiones en un sentido universal, ¿no? De cualquier clase. Y ahora es cuando vamos a dar una breve lectura al artículo del que estamos hablando. Es un artículo breve, eh, a los primeros dos párrafos sustancialmente, ¿no? El artículo 8 dice, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, ahí tiene un límite, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Otro límite que establecemos, uno es más de forma y otro tiene que ver con condiciones materiales, digamos. Y vamos con el párrafo segundo. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Entonces, tenemos un artículo que en un primer párrafo dice que la petición debe ser por escrito. Y en un segundo párrafo se amplía y dice a toda petición. Entonces, la sentencia lo que hace es un poco ir a los debates del constituyente y ahí logra argumentar que en los mismos debates había eh, una duda, especies de dudas, de si eso no iba a limitar a quienes no pudieran acceder a conseguir papel, ¿no? Y ahí establece una persona, bueno, es que por eso dice a toda petición, ¿no? Como en un sentido más garantista. Entonces, eh, la sentencia ocupa como primer criterio de justificación la voluntad del constituyente originario. Al decir, es que el constituyente, cuando puso a toda petición, se refería, quería garantizar algo mayúsculo, no solamente a toda petición escrita, ¿no? Aunque así se ha entendido y se vino entendiendo durante muchísimo tiempo. Luego, la segunda justificación fue que
un poco como, yo creo, aquí como tratando de encontrar, de zanjar los problemas que pudieran surgir del primer argumento. Porque, bueno, si estamos conscientes de que el primer argumento tiene a toda petición, podríamos simplemente habernos quedado con ese a toda petición y establecer las bases de toda la sentencia desde esa voluntad constituyente. Pero la sentencia trata de decir, bueno, vamos a tomar otra idea, ¿no? O sea, tratar de zanjar todos los problemas, ¿no? Y dice, ok, tenemos el problema de que dice por escrito. Dice, ¿qué pasaría entonces si hacemos una interpretación conforme y progresiva de ese apartado? Entonces, si vamos a hacer una interpretación conforme, vamos a decir, bueno, si por escrito se ha entendido mucho tiempo que es en papel físico, pero pues ahora podemos decir que donde era antes papel, ahora puede ser una red social que es utilizada para medios institucionales, ¿no? Siempre y cuando esta autoridad tenga un canal institucional, lo haya habilitado ella misma y atienda a las peticiones, ¿no? Entonces, de esa manera, da respuesta a esa duda de, bueno, sí, en el primer párrafo dice por escrito y en el segundo dice a toda petición. Entonces, digamos que hasta el momento, la primera razón que establece es la del segundo párrafo y después se va al primer párrafo. Lo cual me parece correcto, es un ejercicio interesante de argumentación, porque si hubiera empezado por el primero, pienso yo que no hubiera tenido el mismo efecto, ¿no? Si hubiera empezado por, bueno, vamos por el primer párrafo, bueno, dice por escrito, ok, por escrito, vamos a interpretarlo conforme hacer interpretación conforme y entonces ya después vamos a decir, ok, y también vamos a reforzar esa idea con lo de la voluntad del constituyente. Hubiera parecido un poco forzado, de la otra manera parece más natural. Me parece interesante esa reflexión de por qué primero empieza con la voluntad constituyente y después se va a la interpretación conforme también. También puede deberse a una cuestión totalmente de metodología, ¿no? Que haya metodología no explícita, al menos en la propia sentencia, ¿no? Luego se va a una justificación, una tercera justificación, y se va con el hecho notorio. Ya hemos recordado que el quejoso dijo, es que es notorio que a todo mundo le contestan y a mí no. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen ellos que no tenga yo, no? Y ahora voy a aprovechar para tomar mi copita de agua. Salud. Y bueno, dice, es notorio y fundamental para la decisión a la que arriba este fallo que el ayuntamiento da respuesta a peticiones que le hacen en su canal institucional, ¿no? Y entonces eso lo establece la primera sala, dice, pues sí, eso no lo podemos negar, hay evidencia de eso, ¿no? Luego vamos con una cuarta justificación, que es que la autoridad conoce las peticiones en el propio juicio. Entonces, muchas veces aquí en México lo que sucede, aquí me voy a desviar un poco, pero voy a regresar brevemente. Lo que sucede es que, eh, y ahí hay, me parece también un punto muy interesante, hay una relación muy estrecha entre uno de los mayores exponentes del derecho de petición en nuestro constitucionalismo, que es Mariano Otero, y uno de los máximos exponentes del juicio de amparo, ¿no? ¿Quién iba a decir que el juicio de amparo es uno de los medios más eficaces para garantizar este derecho, ¿no? Y en ese sentido, casi es una tradición
de todo abogado que cuando va a hacer alguna petición a la administración, pues incluye el octavo, ¿no? Por si no le contestan, ¿no? Por si algo sucede ahí y no le quieren contestar, es el cajón del sastre, ¿no? Ya eh, esa fundamentación es necesaria. En un mundo ideal no tendría que ser, pienso yo. En un mundo ideal, pues la administración tendría que contestarte, porque pues de parte para eso está, ¿no? Para hacer otras muchas cosas, claro, pero para atender al ciudadano en lo que le vaya a solicitar, ¿no? Pero entonces se incluye, ya después llega a instancias jurisdiccionales en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando llega a instancias jurisdiccionales, muchas veces sucede que cuando las autoridades tienen que rendir este informe, que ya hice alusión a él, pues la autoridad dice, bueno, es cierto el acto reclamado, no le he contestado, pero aquí le contesto, ¿no? Y le contesta, ya, ahí, ahí termina, podría dar lugar a otro juicio de amparo, sí, pero bueno, digamos que esa es una forma de atender la petición del ciudadano, ¿no? Entonces, utiliza un poco esta práctica como argumento y dice, a ver, también lo cierto es que la autoridad en la justificación número 4 dice, la sentencia, la autoridad conoció de esta petición de una manera ya formal. O sea, ella dice, es que yo no contesté, su argumento, yo no contesté porque no era formal. A mí las cosas por redes sociales casi como no me gustan, me parece como cosa de millennials, digo coloquialmente hablando, ¿sí? Y dice, entonces, como no me gusta eso, yo lo considero como algo no formal y por lo tanto no estoy obligado por el artículo octavo de la Constitución, ¿no? Y entonces le dice la sentencia, bueno, pero tú sí sabías que había una petición ya formal cuando tuviste que rendir el informe justificado, ¿no? O sea, ahí pudo haber dicho la autoridad, bueno, sí, no le contesté porque creo que Twitter no es el medio, pero aún considerando que no es el medio, aquí está tu respuesta. Y ya, pero ni eso hizo, ¿no? Entonces ocupa un poco ese argumento de decir, bueno, eh, la autoridad cuando fue emplazada al juicio de amparo tuvo conocimiento de las peticiones y consta que no ha querido contestarlas, ¿no? Luego hay otro argumento que es enfocado a si debía de haber un canal, de nuevo, un canal, un medio establecido. Y si quien debía de hacerlo era el ciudadano, el peticionario, ¿no? En este caso. Entonces, aquí la sentencia lo que es una interpretación del propio artículo octavo, interpretación hasta donde yo alcancé a ver, pues no dice que sea un literal, pero parece ser que es así. Dice el argumento, yo no encuentro en el artículo octavo algo que me denote que el que hace la petición debe de demostrar que lo hace en una determinada vía establecida legalmente por la autoridad, ¿no? Eh, Bastando que se le dé conocimiento, o sea, si ya tuvo conocimiento la autoridad, por sea el medio que sea, estaría amparado por el artículo octavo. Ese es un argumento también interesante, que digamos que es no hay una exigencia en la vía de comunicación de la petición. Luego vamos con una sexta justificación, son siete. eh, ya vamos a ir concluyendo un poco esta parte y después vamos a ir estableciendo algunas consideraciones. Eh, la justificación 6 dice, bueno, hay una ausencia de regulación. Es evidente que hay una ausencia de regulación de estos medios digitales.
Pero entonces, ante esta ausencia de regulación, ¿qué es lo que debe de imperar? Entonces ahí tiene también un argumento interesante. Y dice, bueno, pues es tan ilegal el hecho de que la autoridad utilice esa plataforma como medio de información, pero eh, también es tan ilegal eso como que lo haga de manera indiscriminada, ¿no? O sea, que a unos les conteste y a otros no. Y también eh, creo, no sé ahí si era como demasiado meterse en líos en el proyecto, pero también podría haberse dicho que pues está este principio de las facultades expresas de las autoridades en materia administrativa, ¿no? Y las autoridades en general, ¿no? Entonces ¿en qué momento se le dice a las autoridades que tienen la facultad para abrir redes sociales y establecer estos canales de comunicación? Quizás este hubiera sido un argumento interesante que me hubiera gustado ver, pero pues no sé por qué no apareció ahí. Me parece que algo similar es lo que acabo de comentar, ¿no? Decir, bueno, pues es ilegal el uso, ¿no? Pero también es ilegal que le contestes a quien sea. Y bajo esas a quien sea o quien tú quieras, ¿no? Y bajo esas consideraciones, eh, no se puede obligar que pues el peticionario lo haga o sea, tenga que demostrarte cuál es el medio idóneo, ¿no? En este sentido, cualquier medio de comunicación, red social, establece la sentencia, pues es válido, ¿no? Siempre y cuando se haya utilizado como un canal institucional por la autoridad. Y vamos con la justificación número 7, que un poco reitera consideraciones. Ahí es donde me parece, y ahí quizás Shell podrá corroborar este dato. A veces, y porque me ha pasado cuando me ha tocado, pues, eh, establecer o elaborar algún proyecto, eh, que sientes que ya las últimas consideraciones como que ya se ve cansado, ¿no? Cansada la idea, ¿no? Ya siento que un poco le pasó a esto. Digo, es una crítica constructiva, a todos nos pasa. Entonces se empieza a reiterar consideración en la justificación número 7, es lo que quiero decir. Anteriores, empieza a reiterarlas, aunque ya habían quedado claras desde mi punto de vista, pero bueno, las reitera. Eh, y además añade un argumento de derecho constitucional comparado. Y dice, bueno, sobre el tema, eh, hay un fallo de la Corte Constitucional colombiana, en una acción de tutela, en donde se reconoce que las redes sociales sí son un medio idóneo para ejercer el derecho de petición y que las autoridades no se pueden negar a recibir y tramitar esas solicitudes de los ciudadanos. Y bueno, un poco eso, ¿no? A través de estos medios de comunicación, de las redes sociales, digitales, ¿no? Y, y, y bueno, aquí es un párrafo, quizás dos, donde dice estas consideraciones. Ya después lo voy a decir de manera un poco más detallada en los aspectos mejorables desde mi punto de vista. No es que sean malos, pero sí son mejorables. Creo que un poco lo que sucede cuando se recurre a un argumento de derecho constitucional comparado, pues es que se reduce demasiado el tema, ¿no? Y recuerdo un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Bolonia, Lucho Pegoraro, que decía, bueno, es que en el derecho constitucional
lo que lo que nos interesa no es tanto que haya dos cuestiones similares, sino antes de eso, dime qué es lo diferente. O sea, dime qué es lo diferente entre el derecho colombiano, constitucional colombiano y el mexicano, y después de establecer esas diferencias, si todavía sigue habiendo algunas similitudes y algún punto de conexión, entonces lo vamos a incluir, porque eso sí tiene valor. Es decir, ante las mismas circunstancias, respondemos de una manera similar. Pero muchas veces lo que pasa en cuestiones de derecho constitucional comparado, incluso pasa mucho en las tesis, es como en las tesis académicas me refiero, que se toma el ejemplo de otro lado y dice, bueno, pues así se hace de esta manera, pero el sistema jurídico es totalmente distinto, ¿no? O sea, no digo también, no quiero decir que no haya similitudes en el caso colombiano y el mexicano, pero sus diferencias seguro las habrá. Y creo que un párrafo para introducir como argumento es que se hace también en otros países, Colombia en específico, eh, queda quizás un poco corto, ¿no? No estoy en contra de que se haga, pero sí queda un poco corto. Y para finalizar un poco, ya se dijo esta parte de finalizar de la estructura de la sentencia. Ya le queda una parte a la sentencia en donde dice, bueno, pero esto es un caso muy concreto, ¿eh? Estamos analizando un caso y si bien se pueden establecer algunas bases, hay unas limitaciones muy concretas. ¿Y cuáles son estas limitaciones? Bueno, dice, ok, las peticiones escritas, formuladas a una autoridad desde o a través de la plataforma Twitter o podemos ahí explayarnos con algunas otras plataformas, sí están amparadas por el artículo octavo de la Constitución. Esa es la primera premisa, ¿no? Pero dice en la primera sala, siempre y cuando existan cuatro supuestos a cumplir. Primero, que la autoridad sea titular de la cuenta, que se pueda demostrar eso, ¿no? Lo cual sucedió en este caso, se adjuntaron capturas de pantalla, todo esto de que era la cuenta oficial del ayuntamiento, ¿no? Lo segundo es que la autoridad haya habilitado, y aquí hay dos supuestos, normativa o institucionalmente el uso de la red social, ¿no? Normativa, pues a través de cualquier norma, eh, sea reglamento, sea ley, de acuerdo a sus facultades, o que sin necesidad de que exista esa norma, lo esté haciendo. Eso es a lo que se refiere con institucionalmente. O sea, lo haga de manera eh, directa y es cuando recordemos que dice la sentencia que ella misma maximiza el derecho de petición, ¿no? No se espera que haya una norma, ella lo está haciendo. Y entonces eso está amparado por el octavo constitucional. Y tercer supuesto, que existan indicios de que esa red social se ocupa para responder peticiones. Es decir, hay redes sociales, hay cuentas institucionales que probablemente solo tengan una finalidad de difundir información, ¿no? Todo el tiempo están subiendo información y a nadie le contesta. No es un medio, no es un canal, se ve que no es un medio, no es un canal para responder peticiones. Pero si hay indicios de que utilizan esa red social para contestar a las peticiones, entonces ahí ya cumplimos con ese supuesto. Y que además lo externado por el particular o por el ciudadano implique una genuina petición y no solo un comentario u opinión, ¿no? O sea, también no puede ser que pone la autoridad alguna publicación, ¿no? Y la persona dice cualquier consideración, ¿no? Eh, no sé, por dar un ejemplo que ahorita me viene a la memoria, o sea, que me invento más que me viene a la memoria, es, digamos que el ayuntamiento tal recibió a los jugadores del Puebla
Y entonces, de repente, alguien pone en un comentario, no, pues son mejores los del América, ¿no? Son mejores los de Chivas, fuera los del Puebla, viceversa, ¿no? O sea, entonces, ese es un comentario. Eso podrían cumplirse todos esos parámetros, pero ¿está obligada la autoridad a responderle a esa persona? Pues no, porque es una mera consideración que él da, ¿no? No está pidiéndole nada. Em, Quizás si hiciera una petición como más formal de cuándo podrían invitar a los otros jugadores, pues sería una petición más enfocada, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos yendo bastante con ese ejemplo que no tiene mayor importancia que la pedagógica, digamos. Y bueno, voy a ir un poco a las cuestiones de críticas o reflexión del caso eh, a partir de la sentencia. No sé cómo ande de tiempo, amigos. Amigas. Bien, Marco, vamos bien. Tenemos unos 3 minutitos para reflexiones. Perfecto. Bueno, eh, unos aspectos a mejorar que yo diría de la sentencia. Uno de ellos me parece que la sentencia es muy amplia, mm, dedica muchas hojas a un estudio exhaustivo del derecho de petición, la evolución a través de las distintas épocas de el semanario, lo cual no está mal en sí, pero me parece que ya a la hora de juntar esas ideas con lo que de verdad son los argumentos del fallo, podría haberse ahorrado algunos párrafos, ¿no? Resulta un buen ejercicio, incluso hasta a mí me gustó porque estoy quizás más, o bueno, estoy relacionado también en buena medida con el ámbito académico, me pareció un ejercicio muy académico, pero no sé si tanto una sentencia tiene que llegar a ese punto de detalle para después tomar unas pocas ideas y incluirlas en el fallo, ¿no? Incluirlas en el argumento toral, digamos. Entonces, yo creo que ese sería un aspecto a mejorar, la concisión. La estructura me parece también mejorable por esto mismo que les estaba diciendo. Si bien va por estos temas, en algunos se vuelve reiterativa y también en algunos puntos como que reitera algunas consideraciones que se dieron en la parte histórica, ¿no? Entonces, quizás ahí era suficiente con las consideraciones en los argumentos y no tanto en todo ese bagaje histórico muy interesante, muy recomendable que hace eh, la sentencia. Y ya adelante también el tema del derecho comparado, ¿no? Que esa situación ahí me quedó un poco corta, ¿no? La decisión. Y hay un aspecto positivo, no digo que el otro sea negativo, ya dije de nuevo que es a mejorar, eh, pero el aspecto positivo e interesante es que si bien tiene una amplitud la sentencia y dice, ok, es que tú, autoridad, cuando decides utilizar las redes sociales para contestar peticiones, pues prácticamente tú pusiste las condiciones, ahora tú garantizas el derecho de petición de conformidad con el octavo constitucional. También me parece que llega a un punto de entendimiento de quizás se le puede llamar una deferencia con la administración, ¿no? Me refiero a que en algún punto dice, bueno, si bien esto es cierto, también no impide que la autoridad competente, la autoridad
administrativa, pensemos en este caso, legisle, reglamente o en su caso reforme el uso de esas plataformas en una forma que resulte compatible con el texto constitucional. Y aquí es donde es interesante, dice, aun si ello implica medidas regresivas, pero justificadas. Entonces, parece que le dice, a ver, tú aquí lo que puedes hacer es, si tú me justificas que no lo puedes hacer en estos términos, como yo te lo estoy diciendo, bueno, está bien, pero primero ponlo en una norma, en un reglamento, en lo que puedas hacer, de acuerdo a tus facultades. Y en ese mismo, si tú vas a decir, bueno, no voy a contestar a las peticiones de que vengan de este sentido o en estas condiciones, justifícame por qué lo estás haciendo. Va a ser una medida regresiva a la que yo estoy adoptando, pero tienes que justificarlas, ¿no? Y entonces da algunos ejemplos, ¿no? Y dice, bueno, pues puede darse el caso que no tenga personal suficiente, ¿no? Alguna contingencia o pues ahora lo vimos con la cuestión del COVID, hay estudios interesantes en todo lo que se refiere a... yo he visto más en el ámbito español, por ejemplo, con todo esto de la cita previa, que hay una crítica muy fuerte sobre este tipo de medios, ¿no? Que de repente todo tuvo que transitar hacia los medios digitales y a veces era imposible hacer una cita previa, o sea, era imposible encontrar la cita. Entonces decías, bueno, pues ahora ya me quedé, por lo menos mi trámite se va a ir a tantos días, lo que no pasaba antes, ¿no? Y hay estudios interesantes de la cita previa en específico en materia administrativa en España, ¿no? Y bueno, entonces en contingencias como COVID, puede que tú digas, no voy a atender estas, pero establecen una ley, ¿no? O también pueden ser cuestiones técnicas. Puedes decir, pues no tengo tecnológicas, no tengo los medios suficientes, no puedo contestarte a cada rato porque fíjate que el internet es muy malo, presupuestales también, no puedo hacer aquello que no tengo dinero para eso, ¿no? Y todo esto me parece interesante porque de repente, como que la sentencia dice, ok, yo ya adopté una decisión, hice una interpretación extensiva y pudiera parecer que es algo, pues demasiado progresista, ¿no? Lo que llaman en la academia, ¿no? El favor libertatis, ¿no? Muy progresista y muy favorecedora para el ciudadano. Pero a veces también del otro lado de la administración dicen, pues, ¿con qué lo hago o cómo lo opero, no? Entonces, dice, bueno, ok, si tú crees por alguna circunstancia que no se puede hacer, establecelo, fundamentalo, y entonces ya, obviamente, ¿qué dice? Las decisiones, bueno, todo esto quedará a un arbitrio jurisdiccional, ¿no? De nuevo. Entonces, eh, ya para ir cerrando, eh, considero que las medidas que deben de tomar las administraciones públicas para garantizar el derecho de petición en unos entornos digitales, pues deben de ser en dos medidas, en dos sentidos. La material, o sea, debe de invertirse en computadoras, en tener una buena red de Internet, etcétera. Y también normativa, se tiene que establecer una norma qué es lo que puede hacer la autoridad y qué es lo que no puede hacer. No sé, códigos de ética, ¿no? Para las contestaciones, muchas cosas que se pueden implementar y que van lento, ¿no? Se debe de garantizar que las instituciones públicas atiendan a los ciudadanos a través de los medios digitales, pero también aquí es importante, no se puede hacer una transición, pienso yo, al menos de momento, completa, porque también es importante aquellas personas que digan, yo no quiero hacer ese trámite por medios digitales. Y luego eso es lo que creo que nos vamos a exponer.
nos vamos a exponer a que la administración diga, bueno, todo esto ya lo vas a tener que hacer por internet. Y quien no tiene acceso a eso, de repente parece que entonces los medios digitales, en lugar de ayudarnos, nos van a entorpecer o van a imposibilitar el ejercicio de otros derechos, eh, lo cual es importante que se tome en cuenta, ¿no? Que atiendan a esos ciudadanos que no quieren o no pueden hacerlo a través de sus medios digitales. Para esto deben de implementarse pues, políticas públicas, reglamentos, leyes que regulen esta cuestión en la administración, ¿no? En los diferentes niveles de gobierno, que fijen esas directrices a través de los medios que deben de atenderse, a las formas en las que se debe de atender cada petición por medios telemáticos y que se capacite a las personas, ¿no? A los servidores públicos en la atención de este tipo de cuestiones. Todas estas cuestiones me parecen fundamentales para que tengamos un mejor ejercicio de los derechos y hoy en día me parece que los retos en materia digital son impresionantes. Hay algunos que hablan pues ya de los derechos digitales, eh, y otros que están un poco en contra de esto, ¿no? Que llaman, que son como un poco incrédulos a esta cuestión y que dicen, bueno, no se trata de nuevos derechos, sino que hay unas nuevas formas de garantizar esos derechos, como es el caso del derecho de petición, ¿no? Pero lo cierto es que sí se pueden advertir algunos derechos digitales, ¿no? Como derecho a la neutralidad de la red, ¿no? El derecho de acceso universal a Internet, es un derecho que antes no existía, ¿no? Bueno, algunos podrán decir, bueno, derecho a acceder a información puede ser equiparable, ¿qué es lo que piensan todas estas personas que no están tan de acuerdo? Pero bueno, también tenemos derecho a la desconexión digital ahora en ámbito laboral, ¿no? Derecho al olvido en el Internet, etcétera. Todas estas cuestiones son muy interesantes. Creo que esta sentencia es muy buena porque hace una interpretación eh, progresista de los derechos y me parece que pone el acento en lo que les comentaba, ¿no? Ese criterio de favor libertatis, que es el faro que debería de guiar el camino para la ampliación de derechos existentes en las sentencias. Bueno, por mi parte, espero no haber abusado demasiado del tiempo otorgado y de su paciencia, y les agradezco muchísimo el haberme escuchado y bueno, quedo atento. Pues muchas gracias, Marco. Estamos muy agradecidos contigo por el conocimiento que nos compartes, también tu tiempo, tu entusiasmo para participar en esta primera edición del seminario que organiza la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo en conjunto con el Foro de Jóvenes Administrativistas, como parte de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. Valoramos mucho todas las reflexiones que nos has dejado el día de hoy. Ojalá podamos tener toda la retroalimentación posible por medio de los comentarios debajo del video que vamos a estar publicando, que es propiamente esta charla que hemos tenido. Y pues ha sido sumamente interesante todo lo que nos has platicado, lo que has reflexionado. Eh, por mi parte, coincido en gran medida. Creo que es una sentencia relevante, muy a tono con las previas que últimamente ha emitido la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que, vaya, es congruente con los criterios que últimamente ha forjado en materia de derechos humanos. Y creo que en ese sentido se justificaba hasta cierto punto pues el recorrido histórico que hizo del artículo octavo. También para mí fue muy interesante y me gustó el ver pues tanta información. Incluso
partes que yo desconocía de la trayectoria del derecho de petición y creo que con ello se justifica que realmente deba ser interpretado de manera progresiva. También comparto esta parte de que al final, bueno, nos quedó a deber el argumento respecto al derecho comparado y a la metodología empleada, porque de repente pareciera como que la corte mezcla métodos. Y tenemos por una parte el recorrido histórico y de repente interpretación conforme, pero la interpretación conforme no alcanza a cuajar, entonces pareciera que solamente se van lanzando argumentos y al final, con la nota al pie, nos deja la consulta de la tesis y pues ya quien la consulta para alimentar el argumento que ha leído previamente, pues le funciona, pero quien la lee de corrido se torna algo tediosa. Entonces, yo también creo que debemos promover sentencias más cortas, sentencias más concretas, sobre todo esto. Y pues muchas gracias, Marco, por acompañarnos el día de hoy. Yo dejo el micrófono para mi querido amigo Alfonso Mendoza, presidente de la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, para que nos dé sus comentarios finales. Muchas gracias. No, gracias, Marco. Realmente siempre es un gusto escucharte y también leerte. Eh, Vamos a compartir también en las redes sociales algunas de las obras que ha publicado nuestro querido amigo Marco para que puedan consultar también muchas de estas ideas que comparte. Yo, en el mismo sentido, comparto algunas cosas bastante interesantes, sobre todo que la línea argumentativa que sigue esta sentencia va encaminada a lo que ha hecho la Corte en cuanto a acceso a la información, en cuanto al uso de tecnología en la administración pública. Se relaciona mucho con cuestiones, por ejemplo, de bloqueos de Twitter, que ahora es X, y también pone, digamos, un matiz interesante en cuanto a ciertos aspectos que hay que considerar en la administración pública, al menos en el sistema jurídico mexicano, tomando en cuenta que somos una federación. No es lo mismo hablar en la administración pública federal, estatal y municipal, siendo que normalmente la administración pública municipal es la que cuenta con menores recursos. A veces genera más problemas en cuanto a la organización que se le puede dar a estos recursos. Eh, ya en la práctica es posible advertir que a veces los ayuntamientos, durante los 3 años que duran normalmente los mandatos, hacen una cuenta específica justamente para esa administración y termina esa administración y el nuevo ayuntamiento genera una nueva cuenta. Entonces, ahí se pierde cierta información. También genera problemas, por ejemplo, ya es una cuestión administrativa relacionada con la Ley General de Archivos, porque ¿cómo generas un archivo en medios digitales de esta manera? También hay que considerar eso. Hay una obligación establecida sobre la salvaguarda de la información generada por las autoridades públicas. Yo creo que hay mucho aquí a considerar. Sería increíble que las y los compañeros de Colombia pudieran compartir un poco sobre el sentido y motivos de la sentencia del Tribunal Constitucional colombiano respecto a este tema y puedan también compartir si en algún otro país existen sentencias similares, casos similares, justamente para nutrir este debate. Una de los objetivos que ha tenido la Red Iberoamericana desde su fundación siempre ha sido el posibilitar y otorgar la voz a y los jóvenes de la región justamente en estos temas para que sean escuchados y escuchadas. Por mi parte, sería todo. Nuevamente agradezco mucho tus comentarios, Marco, y serás bienvenido a siguientes eventos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. De verdad fue un honor.